Bueno, estaba revisando las evaluaciones, ¿no? Diagnóstico que hemos hecho. Y quisiera poder reforzar algunos puntos que vi que tenían mayor debilidad entre ustedes, ¿no? Empezando por el tema de la normativa vigente, ¿no? Empecemos por ese punto. La ley, las normas marco o las normativas marco para lo que es todo el sistema tributario nacional son la 2492 y la ley 843. Ambas normativas, claro, están dentro de su Classroom para que la tengan, para que puedan revisarla. La 2492 es un tanto más amplia respecto a un marco normativo mucho más genérico, si quieren, mientras que el 843 es un marco normativo más específico y enfocado a procedimientos, a establecer procesos, si quieren. Entonces, mientras que la 2492 es una normativa, si quieren, de tenor o de índole más nominativa, por decirlo de alguna manera, la 843 es un tanto más planteativa, es decir, plantea ya ciertos modelos, ciertas estructuras. Claramente la 843 está íntimamente ligada al resto de la normativa, ¿no? Que maneja. Vamos a reducir la pantalla. Muy bien. Y, por ejemplo, esa parte de la normativa se encuentra en esta parte. Hablando de eso, me falta aquí las planillas de las AFPs, eso vamos a agregar. Casi me olvido. Vamos a poner material. Y voy a poner acá todo el material respectivo. Como me había comprometido en un inicio, ¿no? Está acá. Enfermedad. Denuncia. Entonces, como le estaba diciendo, la 2492 es una normativa mucho menos específica, menos normativa en el sentido de que no establece parámetros u otros, sino simple y llanamente simplemente estarían haciendo un tema enunciativo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está en esta parte, entre su material adicional, la normativa del Servicio de Impuestos Nacionales, que está aquí toda la normativa que me pareció pertinente pasarlas, desde la 2492 al 843. La 843, sin embargo, tanto la 2492 como la 843 tienen ciertas características, es decir, no se limitan simplemente a hacer, a tener solo la norma. Como verán, tiene más de 300 páginas y la misma se debe a que hace ciertas aclaraciones al respecto. Vamos a ir a esta parte. Acá, al índice. Está clara la disposición general, los tributos, toda la parte de definiciones, establecimiento de parámetros, lineamientos, todo lo que respecta a todo el tema o todo el proceso tributario en Bolivia, no solamente de lo que maneja o corresponde al Servicio de Impuestos Nacionales, sino también a lo que corresponde incluso a temas de aduana, ¿no? De manera bastante genérica, si quieren. Entonces, ¿por qué? Porque la aduana tiene su propia normativa, tiene sus propios lineamientos y reglas. Entonces, bajo ese aspecto, también hace una referencia o liga esta normativa a la Ley de Regulación de Tributos de Nivel Central del Estado, la 1105, que es una compilación.
donde se hace una regularización de la misma, además de que se establece o se adjunta a la ley 1154, que hace modificaciones a la 1105, la 1172, que establece un nuevo periodo de regularización. Recordemos que antes de la reforma tributaria de los años 90, eh, Bolivia en sí tenía una, vamos a llamarle o denominarle un carnaval tributario, habiéndose emitido normativa para impuestos o para alícuotas o tasas, tasas, patentes u otras que solo se usaban de manera temporal o específicamente solo por un tiempo muy específico y que generaban el uso de varios formularios. Debido a esto, la magnitud y el volumen de todos los impuestos que se manejaba era difícil de no solamente interpretar, sino realizar, concluir así, hacer los procesos de la manera que se esperaba que se hicieran. Entonces, bajo esa visión, se decide cambiar todo el marco normativo. Se decide establecer un nuevo código tributario y reglamentarlo. Ciertamente la reglamentación no es inmediata, por supuesto, sino es paulatina, pero el cambio fue realizado y como verán acá, la 1172 establece un nuevo periodo de regularización, es decir, que establece nuevos parámetros o tiempos para poder adecuarse al nuevo sistema. Luego, los decretos inherentes al Código Tributario, como es el 24, el 27310, que es el reglamento al Código Tributario, el decreto 2993, que hace modificaciones al decreto 27310, así como al código que reglamenta la 2492. Se generan también los anexos 2993, el cálculo de la deuda tributaria y el cálculo de la presente de la deuda tributaria. Recordando, claro, que estos dos, por ejemplo, tanto los dos anexos que se presentan para 2993 fueron, si quieren, replanteados, reconfigurados de acuerdo a una RND. La 273050, que es el reglamento específico para el conocimiento y regulación de los recursos del SADE jerárquico. Esto, por ejemplo, que es cuando nosotros como contribuyentes estamos en nuestro derecho de impugnar. Es decir, nosotros ciertamente tenemos, somos juzgados como culpables, si quieren así decirlo, ¿no? Porque desde el primer momento que hacemos una declaración estamos haciendo una determinación de deuda tributaria. Sin embargo, nosotros también podemos impugnar cualquier tipo de fiscalización o conclusión de un proceso. Entendiendo de que este recurso administrativo de alzada es en proceso, es decir, que va a ir de manera escalonada, ¿sí? Hasta poder solucionar el problema que se está, o mejor dicho, el acto o el procedimiento administrativo tributario que se está objetando. Luego tenemos la 27874 que reglamenta algunos aspectos del Código Tributario. El 28247, que es otro reglamento al respecto del control de oficio de la obligación de emitir factura. Esto es en el sentido de que como bolivianos, como personas que formamos parte de la sociedad boliviana, estamos en la obligación de pedir factura, ¿sí? Es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación, ¿sí? Es como parte y parte. Nosotros funcionamos como una especie de control social al respecto de la emisión de ese documento fiscal. Y esta normativa o este decreto supremo reglamenta este tipo de control. Ahora, eso con respecto a la 2492. En cambio, la 843, claro, tiene mucho más, más importancia o relevancia porque de esta sacamos toda la parte operativa que nosotros manejamos, todos los procedimientos que nosotros conocemos desde la reglamentación básica que tenemos de conocer ciertos impuestos. Todo eso está ligado íntimamente. Un momentito, por favor.
Mil perdones. Entonces, la 843 como tal hace, si quiere, una descripción primeramente de todos los impuestos, pero estas a su vez están sujetas a reglamentación. Es decir, el primer impuesto, por ejemplo, que se aborda dentro del marco de la 843 es el IVA, el impuesto al valor agregado. Este está directamente ligado a su decreto supremo y se encuentra justo debajo del mismo. Lo propio va a suceder con el título número 2, que es el régimen complementario al valor agregado, con todas sus estipulaciones básicas y ligada a su decreto supremo reglamentario, la 21.531. Entonces, ambos documentos están dentro de su carpeta, ¿sí? Cada impuesto está relacionado o está ligado em, a su reglamento, ¿sí? Otros documentos que también puse para su uso, para que ustedes puedan utilizarlo si necesitan, es estos libros, ¿sí? Estos libros son muy útiles en el sentido de que van a compilar las RNDs de acuerdo a un tipo específico de procedimiento dentro de la normativa. Todas las que tengan que hablar sobre código tributario estarán en estas, todas las que son parte de formularios y aplicaciones tributarias en esta, regímenes especiales en esta, prórrogas. Entonces, todo eso está de esta manera. Todo lo que es la normativa de impuestos y procedimientos alternativos. Muy bien. ¿Está claro cuál es la normativa que reglamenta o la normativa base por la cual se maneja todo el sistema tributario boliviano? ¿Cuáles son las dos normativas? Ok, muy bien. Me alegra mucho eso. Entonces, vamos a la siguiente parte. Luego, había una pregunta dentro de su evaluación que hablaba sobre qué se requiere para obtener el ROE en el caso de un unipersonal. Y bueno, básicamente, si ustedes entran al portal de trámites, vamos a entrar acá, oficina virtual, Ministerio de Trabajo, ustedes se van a encontrar con esto. Y lo que usted necesita, por ejemplo, acá ya nos sale la alerta, ¿no? Nos dice que la oficina virtual para el envío de las planillas de enero, por ejemplo, en este caso, es de manera impostergable al 15 de febrero. Podemos aceptar. Ahora, vamos acá, vamos a ingresar. Cuando es un unipersonal, lo único que se necesita para activar el, el, para activar el ingreso a la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, solo se requiere el NIT con el usuario y el contraseña que se le ha asignado. Adicionalmente a eso, dependiendo del tipo de entidad que sea, tienen otro tipo de documentación, ¿sí? Como verán, si ustedes tienen una matrícula de comercio, ustedes pueden registrar esa matrícula de comercio. Ven acá y ustedes ponen, si quieren actualizar información, y allá les sale la información registrada en Fundaempresa. Y nos dice que la información en Fundaempresa está actualizada. Como ustedes verán, estos son la información básica que les piden. Si son una empresa unipersonal, basta con que tengan su NIT para poder realizar el ingreso por primera vez a esta plataforma. Y son ustedes los que van a llenar todos los campos obligatorios que están marcados con asterisco. Desde el NIT, la razón social, la fecha de inscripción, el tipo de sociedad, la actividad declarada y cuál es la descripción de la actividad.
Luego, ustedes van a llenar su nombre comercial, el país de origen de la inscripción. Este del nombre comercial tienen que tener mucho cuidado, porque ese nombre comercial se va a sacar o se va a remitir de de su registro de comercio. Es decir, en su registro de comercio va a aparecer y tiene que ser exactamente el mismo. Como habíamos visto ya durante el momento en que hacíamos el ingreso y el registro de Funda Empresa, si bien ustedes no tienen la obligación ya de poner su nombre necesariamente si son unipersonales, sí les permitía poner un nombre o una razón social comercial, ¿sí? Esto también no significaba que no pudieran poner su propio nombre, como en este caso. La única recomendación que se hacía acerca de los nombres propios o que se hace es que el nombre tiene que ser el nombre, no puede ser el nombre de otra persona, sí o sí tiene que ser el nombre de la persona que se está registrando como unipersonal. En este caso la persona se llama así, Julián Blanconina, y es él el que hace ese tipo o está haciendo ese tipo de trámite, ¿no? El origen del país de origen. Acá les va a salir también lo que es la fecha de inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales. Ustedes pueden sacarlo de los diferentes medios que se puedan hacer, desde la certificación electrónica hasta otros certificados que ustedes puedan tener. Veamos si podemos hacer la certificación electrónica. Vamos a Servicio de Impuestos Nacionales. Acá hay un nuevo comunicado, ¿no? Es una aclaración a los contribuyentes en cualquier caso, ¿no? Nos dice, el Servicio de Impuestos Nacionales comunica a la población general que los contribuyentes en particular que se encuentra vigente el artículo 38 del Decreto Supremo 24051, referente a la expresión de valores en moneda constante de los estados financieros para la determinación de impuestos sobre la utilidad a las empresas. En tal sentido, para efectos tributarios, los ajustes o actualizaciones establecidos en la normativa tributaria serán realizados en función de la variación de la UFB. No ha habido ninguna modificación al respecto del cálculo, encontrándose plenamente vigentes los procedimientos legalmente establecidos, independientemente de la fluctuación del UFB. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes recordarán, el último periodo del año pasado, el último mes, sufrió una caída en la UFB. La UFB había sido el parámetro máximo para medir nuestro crecimiento, o mejor expresado, el valor del dinero en un tiempo constante, ¿sí? Esa era la medida más eficiente, por así decirlo. De esta manera, nosotros veíamos o verificábamos el crecimiento de la economía. Debido a las circunstancias que sucedieron por la pandemia, la UFB, que siempre había estado en crecimiento y nunca había hecho ningún tipo de disminución, sufrió un bajón. Es decir, que no subió de la manera que siempre lo había hecho y que por lo tanto había como un cambio respecto al cómo hacer o cómo manejar el tratamiento de mm, de esas cuentas, ¿no? Entonces, Impuestos Nacionales aclara, ¿no? Que si bien la UFB ha sufrido una variación negativa y que por lo tanto ciertamente hay un perjuicio al respecto, ¿no? La misma no puede ser no utilizada para temas o fines tributarios dentro de SIS. Es indispensable que se haga una buena evaluación al respecto, es decir, un cuadro de cálculo auxiliar sobre cuánto
va a ser la afectación real dentro del anexo. El anexo donde se encuentra, el anexo tributario donde se encuentra este detalle es el anexo 7, que tiene que ser luego respaldado por el anexo 8 y 9. Entonces, este comunicado lo único que está haciendo es reflexionando, o mejor, puntualizando que la normativa no ha cambiado. Al respecto, el año pasado, el Colegio de Auditores de La Paz y el Colegio de Auditores de Bolivia tomaron una determinación. Contablemente no se va a realizar los ajustes, es decir, contablemente se va a parar de hacer ese ajuste que se hacía cada mes o cada día dependiendo del sistema. Y respecto a ello, entonces, em, se pide cierta discrecionalidad, ¿no? Es una cuestión de tomarlo en cuenta. Cuando el Colegio de Auditores sacó la determinación de que contablemente no se expresaran esas actualizaciones, el Colegio de Auditores no tenía la tuición o no tiene la tuición como para poder imponerse y hacer que Impuestos Nacionales corresponda o realice la misma, los mismos procedimientos, ¿sí? Miren, incluso hay aquí uno que dice requisitos para llenado de o para la obtención de un NIT. Muy bien, entonces, vamos a oficina virtual y acá vamos a sacar una información importante. Padrón biométrico digital. Esperemos que ahora sí esté mucho más, mm, sea mucho más práctico el poder realizar y no nos bote ni nos genere otro tipo de información. Ay, no puedo creerlo. Mil disculpas, a veces pasa eso. A ver, yo no entiendo por qué a veces no quiere ingresar. Mil disculpas, lo que pasa es que, como comprenderán, a veces esto es un poco cargoso. Bueno, la fecha de inscripción se tendría que ver en un documento similar a este. Muy bien. Como el certificado electrónico. Esperamos un momento. Aquí está. Y, perdón. Muy bien. A ver, vamos a ver si ya cargó. Acá. Acá se ve cuando se empezó la fecha o la actividad de la actividad económica. Y eso se llena. En este caso, nosotros empezamos la actividad o nos inscribimos el 14 de julio de 2016. En este caso, no cuenta con trabajadores. Y acá nos tenemos en la parte 3, que es la información general. Ay, mil disculpas. En este caso no, estoy mal. Ahora lo voy a cambiar, no se preocupen. El domicilio fiscal, el número de caja
patronal, le sale acá, el representante legal, los datos a ser actualizados y toda la dirección. Entonces, para nosotros poder realizar la obtención del registro obligatorio de empleadores, si es un unipersonal que recién está iniciando actividades, basta con solo tener el NIT. En el caso de las unipersonales, en caso de que exista o que tengan otro tipo de modalidad o de persona jurídica, entonces sí corresponde el pedirle el testimonio de constitución, el fondo de empresa, todos esos documentos, ¿no? Pero en el caso de que sea una unipersonal, un pequeño emprendimiento, el mismo solamente va a requerir o solamente va a necesitar para su apertura del ROE el, el NIT, ¿sí? ¿Estaría claro? ¿O tiene alguna consulta al respecto? ¿Está todo claro? Ya. Si tienen alguna consulta, díganme, no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a otro punto. Esto respecto al tema del SIAT. Quiero que me respondan. ¿El SIAT puede instalarse sin conexión a Internet? Muy bien, Grace. Entonces, una aclaración para todos tus compañeros, porque hubieron bastantes que respondieron que no era necesaria la conexión a Internet. Sí la necesitamos. Como les había explicado ya antes, el SIAT, vamos a buscarlo acá. Muy bien. El SIAT, como instrumento, como aplicativo en sí mismo, no requiere, o mejor dicho, es indispensable que siempre esté conectado a Internet. Aún sea solamente para hacer las declaraciones, es indispensable que la misma sea realizada desde su misma, su misma plataforma y siempre tiene que estar conectado. En caso de que no esté conectada a Internet, lastimosamente el SIAT no es de manejo offline, como sí lo era el Facilito. El Facilito sí era un manejo offline, no requería de estar conectado. Como ustedes verán acá, tardó un momento en ingresar porque ciertamente esta página o este programa es bastante pesado, ¿no? En el sentido no literal de que le va a insumir todos los recursos de su computadora, sino que requiere cierta atención, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro y bajo esa premisa, siempre hay que recordar que el SIAT, al contrario del Facilito, tiene que estar constantemente conectado a Internet. Si se desconecta o sucede cualquier cosa, entonces el trabajo puede incluso perderse. Muy bien. El SIAT. No. Muy bien. Ahora, respecto al facilito, hablamos sobre la instalación de paquetes. Tenemos que recordar algo. No es necesario, en el caso, mejor dicho, incluso no es que no sea necesario, no se debe generar o no se debe querer realizar la actualización del sistema o incluso el envío o demás de otros, de algunas declaraciones por parte del facilito, si el mismo está conectado a Internet. Recordemos, ¿no? Un momentito, por favor, hay que esperar.
Vamos a checar esto. Muy bien, vamos a volver a intentar. Muy bien. Recordemos, para instalar productos, antes se ingresaban acá y se generaba la instalación mediante cobertura online. Lastimosamente, desde el 2018, si no mal recuerdo, esta opción quedó descartada. Esta opción fue ya reemplazada, si quieren, o anulada por el tema de que el mismo ya no estaba disponible dentro del mismo software para su instalación y necesariamente se requería que se descargara de la página principal y se hiciera la instalación uno por uno, ¿sí? Entonces es bueno puntualizar y recordar que para lo que es la instalación de los productos dentro del Facilito, si bien se requiere internet para bajar los elementos y demás, no se requiere del mismo para el tema de instalación de productos. Es decir, ciertamente tenemos que ingresar a internet y descargar las diferentes herramientas, pero esto no significa ni tampoco implica que nosotros tengamos que hacer la instalación de esos productos mediante ese tipo de versión online, ¿sí? Simplemente se tiene que hacer mediante offline. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá respecto a lo que estamos repasando? ¿Ninguna duda o algo que tuvieran ustedes? Muy bien. Entonces, espero que esté claro que el facilito no requiere, o mejor dicho, es indispensable si quieren realizar todas las instalaciones de productos sin conexión a Internet. ¿Sí? Ahora, hablemos de los newton específicos y su distinción con los newton normales. Inicialmente, la idea de tener un newton específico era para generar una diferencia. El newton específico manejaba un nivel de transacciones menor al newton, al newton normal. Es decir, que si en el newton específico, mejor dicho, si en el newton normal existían contribuyentes que realizaban pagos o declaraciones mensuales, el newton específico no realizaba el mismo nivel de transacción, ¿sí? Bajo esta premisa o bajo esta idea, es que ustedes tienen que comprender que el Newton específico se distinguía, ya no se distingue, pero sí se distinguía del Newton normal, en el sentido de que en el caso del Newton normal, la presentación de los LCBs era de manera mensual, de la misma forma que se presentaba lo que corresponde a las declaraciones juradas y con los mismos periodos de vigencia de declaración. Es decir, que se limitaban a hacer las declaraciones en el caso de los que tenían NIT con terminación cero hasta el 13 de cada mes. Antes, como les decía, sí había una distinción. Los newtons, eh, los newtons específicos no lo hacían de manera mensual, lo hacían de manera anual. Lastimosamente, o no estoy segura cuál es la razón, se ha cambiado esa modalidad. Y ahora, tanto newtons específicos como newtons normales tienen que hacer el envío mensual. ¿Sí?
está claro la idea del Newton específico, que ya no, bueno, está claro eh, el, la idea de que tanto Newton específico como Newton normal ahora tienen los mismos plazos de vencimiento, las mismas características para los envíos, ¿o hay alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta tal vez? Ok, gracias, Grace. Vamos al respecto del envío del documento DEC. El documento DEC tiene varias maneras de envío, ¿no? Dependiendo qué tipo de documento DEC estemos generando. En cualquier caso, la, el lugar principal por el cual se podría enviar es la misma oficina virtual. Nos dirigiremos acá. Vamos a ingresar. Muy bien. Acá se puede hacer también el envío de los documentos DEC en el caso de, por ejemplo, envío de LSB. Como verán, aquí se puede enviar de la misma forma que se envía por oficina virtual, mejor dicho, por el aplicativo Facilito. Bajo esta idea, el documento DEC puede ser enviado de varias maneras, no solamente enviado por el Facilito, sino también enviado por la oficina virtual. Debemos recordar que cuando en las primeras etapas del envío del LCB, el mismo se realizaba por este medio, de esta manera. ¿Sí? Bueno, el siguiente. En la oficina virtual se puede verificar los envíos realizados al LSB, los envíos realizados por LSB. ¿Me podrían responder? ¿Se puede verificar o no se puede verificar? Muchas gracias, Grace. Sí, tienen razón, sí se puede verificar. ¿En qué parte se puede verificar? Vamos acá, vamos a estas tres líneas donde son todas las opciones. Y aquí, acá se puede establecer qué periodo queremos revisar. Vamos acá. Como verán, es aceptado con el NID, el periodo tanto, sin número de recepción. Pueden volver a imprimir y todo está bien, ¿verdad? Muy bien. No olviden eso. El poder constatar o el poder verificar que su envío ha sido realizado correctamente es muy importante. Existen momentos en que por alguna razón, motivo o circunstancia no se puede realizar el mismo, ¿sí? Puede ser cualquier razón por la cual ustedes no han podido siquiera imprimir la constancia. Y la constancia es su mejor arma para poder decir o declarar que ustedes han realizado el envío en la manera oportuna o en el momento que se decía o se declaraba. Ujú. Ahora, vamos acá. El límite máximo para el envío de la declaración y planillas al Ministerio de Trabajo es, ¿cuál es el plazo máximo? ¿Cuál es el día máximo? Y incluso lo hemos leído y nos ha salido como un anuncio, ¿no? Vamos a cerrar, por ejemplo, acá. ¿Cuál es? El 15 de cada mes.
es impostergable. Ciertamente, puede generar cierta reticencia el que no se pueda realizar o no se va a extender o no se puede extender por incluso razones mucho más fuertes que simplemente un tema caprichoso, ¿no? Sino que a veces por razones de fuerza mayor debería ser extendido, digamos, como lo que sucedió en la anterior fecha de declaración, que era para enero, y que el 15 de febrero caía en un lunes, pero era lunes de carnaval. Y sin embargo, el Ministerio de Trabajo determinó que no se podía hacer la declaración fuera de ese día. Básicamente, se podría entender que sí, que ya no existe Newton específico, en el sentido de que aquello que lo distinguía con respecto al Newton normal ha dejado de ser posible, es decir, ya no se realiza ese procedimiento de esa manera. Así que sí, Rolando, se podría entender que ya no existe como tal el Newton específico, al menos no en su o en su operativa, ¿no? Porque ya ahora hace las mismas, tiene los mismos pasos y cumple los mismos programas que un Newton normal. Muchas gracias a usted, Rolando, más bien por la pregunta. Muy bien, entonces eso ténganlo muy claro, ¿sí? Una cosa es la fecha límite de impuestos. La fecha límite de impuestos está determinada por el número de NIT para enviar las declaraciones. Otra cosa es la fecha límite para el envío a oficina virtual, pero del Ministerio de Trabajo, que es hasta el 15 de cada mes. Y finalmente, los pagos a la Caja Nacional de Salud y a AFPs tienen otra fecha límite de pago, que es hasta el último día hábil del mes siguiente. Ujú. Es decir, si tenemos que hacer la declaración de marzo, tenemos hasta el 30 de abril del 2021 para hacer el pago, ¿sí? No es una declaración en sí misma, pero sí es un pago, es una obligación. Recordemos que como, como empresa hay obligaciones que no se pueden eludir, ¿sí? Por ejemplo, obligaciones de tema laboral. Entendiendo de que lo que corresponde a planillas, lo que corresponde a pago de aportes, en pago de finiquitos, indemnizaciones y otros, es indispensable que se realice de acuerdo a normativa específica, ¿sí? Cuando incluso se liquida una entidad o una empresa, las primeras deudas en pagarse son las obligaciones laborales. Ni siquiera son las obligaciones fiscales con el Estado. Primero se pagan tienen que pagarse las obligaciones laborales y después vienen las obligaciones con el Estado, con impuestos. Después de las obligaciones con impuestos vienen las obligaciones con terceros, ¿sí? Y estos terceros pueden ser diferentes tipos de ente, no solo personas naturales, no personas jurídicas, sino también personas naturales que contengan o que tengan ese dinero, ¿sí? Ahora, ¿está clara las ideas de las fechas de límites para hacer los pagos? ¿O hay alguna duda al respecto? ¿Estaría clara la idea? No hay que confundir lo que es la obligación del envío al Ministerio de Trabajo con lo que es el envío a impuestos nacionales o el envío, o mejor dicho, el pago que se hace a las obligaciones laborales, ¿sí? Hay claras diferencias, obviamente, ¿sí? Y hay que tener claras esas fechas límites, ¿sí? Ya, muy bien. Luego había un tema respecto a los formularios habilitados en el acápite de las declaraciones. Me refiero a esta pestaña, ¿sí?
está? Muy bien. Me refiero a esta pestaña. Bien. Aquí. Mil disculpas. Otra vez el sistema está saturado y por eso genera ese tipo de errores. En acá, a esto me refiero con las obligaciones o los formularios que se remiten o que salen en estos acápites. Se presentan estos cuatro. Y estos son los formularios obligatorios de acuerdo a nuestro tipo de actividad. Estos formularios sí son obligatorios, ¿sí? Y van a variar de entidad a entidad. Si nosotros tuviéramos un NIT de una empresa de un régimen especial, no saldrían estos acápites ni tampoco estos formularios. Si fuera de una ONG, tampoco, porque las ONGs no tienen ese tipo de obligaciones. Sí tienen una obligación de pagar un tipo de IUE, digamos, pero más que todo nominativo, ¿sí? Y además no se declara en el 500, sino el 520. El 608, por supuesto, es una obligación, pero los 200 y el 400 no. ¿Por qué? Porque las ONGs, por ejemplo, no generan actividades de lucro, al menos si solo se dedican a su actividad de ONG como tal. Sí tienen la obligación de llevar registros, sí tienen la obligación de ser un agente de información y de retención, pero no así es un agente, o mejor dicho, es un contribuyente activo. ¿Sí? ¿Está clara esa idea? Ahora, ¿qué pasa con las rectificatorias? ¿Hasta cuántas veces se pueden realizar dentro de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales? A ver, quiero escucharles. ¿Cuántas veces se puede realizar una rectificatoria en impuestos? por, por el sistema virtual, licenciada, solo única vez, solo Exactamente. una vez. Muy bien, María Elizabeth. Exactamente. Solo se puede presentar una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma plataforma, si bien les va a permitir rectificar una rectificatoria, no les va a permitir rectificar por segunda vez una declaración original. Además, hay que tener en cuenta que todas las rectificaciones que sean a favor del contribuyente necesariamente van a pasar por un tema de inspección o revisión y fiscalización de las facturas que componen esa rectificación, ¿sí? El pedir una rectificatoria a favor del contribuyente pocas veces es favorable, en el sentido de que esa, esa obligación, esa formulación que se puede hacer en la rectificación, al ser a favor del contribuyente, necesita o requiere de una constatación por parte de impuestos. Sin embargo, si ustedes realizan una rectificatoria, pero a favor del fisco, el fisco les va a dar como válidas esas rectificatorias. ¿Sí? Licenciada, una pequeña consulta, buenas Díganme, noches. claro. Tengo una duda. Ujú. Tenemos en un caso de una facturación de ventas Ya, que se ha emitido la factura en enero, muy bien. pero ahora revisándola la factura en el detalle, Ujú. no cuadra la cantidad con el precio unitario con el total. ¿Qué se Ya, debería hacer en este caso? muy bien. La factura ser un documento original y ser un documento, el documento máximo de aprobación del derecho o de la obligación, dependiendo sea la persona que lo está emitiendo o recibiendo, no debería sufrir modificaciones ni alteraciones. El hecho de que esté mal llenada esa factura de venta, mm, no cambia la esencia de la factura, porque el total está bien, ¿verdad? Yo te entendería de que lo que está mal es
el costo unitario o la cantidad, una de las dos, que no da multiplicado el importe total, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Muy bien. ¿El error está en el precio unitario o en la cantidad? En la cantidad. Ok, perfecto. Entonces, mientras esta factura, digámoslo así, no esté, no tenga objeción, es decir, que no lo impugnen bajo alguna figura, está tomada como válida, ¿sí? Porque la otra opción sería dar de baja la factura, pero ya ha pasado el mes de declaración, es decir, ahorita ya no puedes rectificar esa factura, ya no puedes anularla, pero lo que puedes hacer es sacar una nota de débito crédito en caso de que tu cliente así realmente lo requiera y que requiera realmente de que sea adecuada esa factura, ¿no? Que esté conforme a lo que es. Obviamente, una vez que se emita esa nota de débito crédito, tú como empresa que ha vendido va a recuperar con un crédito fiscal el importe que ha vendido y la otra empresa va a tener que devolver la obligación que se ha pagado, ¿no? Del débito fiscal. Obviamente que el IT que tú ya has pagado no va a cambiar y de hecho se va a tener que generar, se va a tener que validar esta factura, si quieres, bajo una nueva emisión de factura, pero eso en función de que lo requieran las partes, ¿sí? Puede que tu cliente no tenga ninguna objeción con el llenado de la factura y puede que tampoco te afecte, porque en tu Cardex, en tu registro, todo va a figurar el importe real que ha salido. Ponte que, digamos, en vez de poner 100, tú le has puesto 100, en vez de poner 10, le has puesto 100. Pero esos 100 nunca salieron del sistema, es decir, que no se jaló esa información errada de los 100 saliendo de inventario, ¿no? Entonces no va a haber una consecuencia como tal. Ahora, si fuese lo contrario, que si hubiera una consecuencia o una serie de cadena de errores que van a devenir en una falla respecto no solo al registro, sino también a la interpretación de los estados financieros, sí tendrías que hacer la corrección. Pero recordando de que una vez que, entre comillas, anules esa factura, devolviéndole, o mejor dicho, volviéndote a acreditar el crédito fiscal y devolviéndole su crédito fiscal a la otra persona, pierdes el IT, pierdes ese 3% que ya has pagado y vas a tener que pagar adicionalmente el otro 3% de la nueva factura corregida, si quieres. Entonces, vas a perder en total 6% del total de la factura, porque vas a tener que pagar, o bueno, ya has pagado la factura inicial y vas a tener que pagar el 3% de esta nueva factura. Entonces, a no ser que sea totalmente indispensable que esa factura corresponda y no tenga ningún tipo de error ni enmienda, sobre todo error, yo te sugiero que no lo cambies. En caso de que tu cliente requiera realmente que sea correcto los datos, porque tal vez, no sé, es una ONG y las ONGs requieren siempre de que el importe sea exacto, porque hay financiadores que son muy exigentes, muy exigentes. Entonces, ese tipo de error, por ejemplo, estaría observado, ¿no? Por mínimo que sea. Entonces, ve las circunstancias, ve los factores, el costo-beneficio dependiendo a tu cliente, ¿no? Si tu cliente es uno muy bueno que siempre te compra, perder ese 6% es simplemente garantizar que tu cliente no vas a perderlo, ¿ya? Entonces, sopesa eso, costos-beneficios. Si tu cliente no tiene ningún problema en mantener la factura así y esa factura no ha ocasionado ningún otro tipo de error en cadena, es decir, que al haber emitido tu factura con un error de 90 unidades, se haya salido de manera automática en el sistema esas 90 unidades. Y por lo tanto tu costo de venta está sobrevaluado, en ese momento recién sí te recomendaría que hagas los ajustes pertinentes. Sin embargo, mientras esto no sea de esa manera, entonces no tendrías mayor problema o mayor inconveniente, porque solo es una factura que se ha errado, no más. Eso, claro, no es válido si en el caso de que tu factura sea superior a los 50.000. Recuerda que esa sí tiene que estar
súper correcto porque está para bancarización. Entonces, solo en ese caso sí, yo te recomendaría que hagas el proceso que te he mencionado de nota de débito, crédito y la emisión de una nueva factura. ¿Por qué? Porque es una transacción por 50.000 bolivianos, ¿no? Entonces, así, por tema de bancarización, eso tal vez sería más prudente hacer. Pero si no es para bancarización, habla con tu cliente, trata de coordinar y ver si es conveniente, si el costo-beneficio realmente lo vale. Sí, sí es, la factura es por 50.000, licenciada, Mm, y lo que pasa es que lo que él me indicaba ujú. es el punto que la factura se presenta al ABC. Sí, ya, Entonces, y en cuestión del ABC son muy minuciosos, creo, en la cantidad que entra, sale por el tema de contratación, ujú, de los contratos, ¿no? ujú. Bueno. Entonces, Bueno, Grace, lo que puedes hacer, porque ya es una factura de enero, entonces tú ya no lo puedes anular y dar una nueva. Lo que vas a tener que hacer es pedir, ¿no? Como hemos hecho, una dosificación de nota de débito crédito, emitir esa dosificación, emitir la nota de débito crédito a favor de tu cliente, quedarte con la otra parte tú. No te va a devolver esa factura va a seguir como vigente, pero la nota de débito crédito va a anular si quieres el importe y vas a tener que emitir una nueva factura con los importes correctos. Y como te digo, ahí vas a tener esa pérdida del 6%. Teniendo en cuenta la magnitud y los procedimientos y la razón por la que vas a hacer eso, en cuestión de costo-beneficio, para mantener a tu cliente, te sugeriría que lo hagas. Pero de antemano te digo que, bueno, ya has perdido el 3% de la factura que has pagado en enero y vas a perder, entre comillas, perder el 3% de esta nueva factura que vas a emitir. No te quedaría de otra solución porque no puedes anular ya esa factura y no puedes rectificarla ni corregirla ya. y en cuestión del área contable, ¿cómo quedaríamos con el débito en cuestión de nuestra empresa? Ah, ¿Cómo bueno, la reflejaría? eso es un poco más sencillo. Bueno, la nota de débito y crédito tiene, para ti, por ejemplo, que has hecho la venta, a ver, lo vamos a ver aquí, dame un ratito que abra, muy bien. Tú, por ejemplo, cuando has hecho la venta, digamos, has hecho bancos, digamos, ventas, débito fiscal, ¿verdad? Digamos, ¿ya? Aquí, digamos, esto, aquí, digamos, IT, y aquí IT por pagar, digamos que son los 50.000, ¿ya? Perdón, 1, 2, 3, 4. Y de este vamos a sacar el 0,3%. Esto se va a copiar acá. Esto va a ser el 0,87% y el 0,13. ¿Ya? Ya. Esto ha sido tu registro, digamos, en enero, ¿ya? Tal vez es un poco más complejo que esto, obviamente, ¿no? Pero ya, vamos a decir que la vas a emitir en marzo, la nota de débito crédito, ¿ya? ¿Qué pasa? Mm, Tú vas a generar una... ¿Cómo podemos hacerlo? No es una devolución propiamente del inventario, ¿ya? Tampoco es que vas a generar una nueva salida, ¿no? Vamos a hacer que esto sea crédito fiscal por los mismos 6.500. Entre comillas, vas a tener una salida de bancos, te digo entre comillas, porque inmediatamente vas a hacer el otro asiento, ¿sí? Vas a tener una salida de bancos, ¿ya? De 50.000 y aquí vas a tener una, un gasto, si quieres, por rectificaciones, ¿sí? ¿Ya? Que sería una cuenta de manera muy excepcional, ¿sí? Mm, Solamente para registrar, para tener la partida doble si quieres, porque no te va a devolver el inventario, no es que te va a devolver el producto, ¿sí? No es eso, no es lo que va a suceder. Tampoco es que estás dando de baja el inventario ni nada. Inmediatamente, si quieres,
lo que va a suceder es lo siguiente. Otra vez vas a tener el ingreso en bancos. ¿Por qué? Porque tú no le vas a devolver en realidad el dinero, ¿no ven? Y vas a generar la misma idea que acá, ¿sí? Lo malo, como te decía, es que tú vas a perder estos otros 1.500, o sea, vas a generar un gasto adicional de 1.500, porque esa factura que vas a generar va a salir por el importe total, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 1.500 van a estar relacionadas con tu factura. Más o menos de esta manera tendrías que expresar tu asiento, tus dos asientos. Uno, dando de baja el crédito fiscal, porque el débito fiscal, quieras o no, ya lo has pagado. Lo único que vas a hacer con la nota de débito crédito es recuperar ese débito fiscal que pagaste con un crédito fiscal. Y una vez que vuelvas a hacer la factura, va a salir los mismos 6.500. ¿Me dejo entender? No vas a tener 6.500 pagados en 2 meses, sino vas a tener solo los 6.500, porque estos 6.500 de acá van a ser anulados con los de acá. Lo único que sí vas a perder tributariamente hablando es tus 1.500. Eso sí ya no los puedes recuperar. Más o menos, en función también de tu plan de cuentas, más o menos cómo será, vas a tener que hacer algo así con tus asientos. Ya, licenciada, y en cuestión de la factura para la bancarización, ¿tomaríamos la de marzo o la de enero? Las dos, porque las dos se van a encontrar como válidas. La única diferencia es que para ambas, si quieres, el número de documento de transacción va a ser va a ser la misma transferencia o el cheque. ¿Sí? Ya, ya, licenciado. No, hasta Y esto, el tema sí, de la nota de débito y crédito, tiene que estar reflejado en el formulario 200. sí. Tiene en la parte del formulario largo, de un ratito, acá está, acá. Vamos, digamos, al 200. Perdón, se ha cerrado. Vamos acá. Un cachito. Ah, no, este es. Ay, no, pues tengo que generar. Perdón, voy a tener que volver atrás. Lo que pasa es que como ya he declarado de este mes, entonces ya no me va a dejar. Voy a ir a rectificatorias y voy a poner eso. Vamos acá. Ay, número de orden. Aquí. Febrero. Febrero. Vamos acá. Acá. Ahora los descuentos, devoluciones. Devoluciones, no. Rescisiones efectuadas. Acá. Devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo. Mira. Ay, ya se cortó otra vez. Perdonen. Vamos a volver atrás. Es lo malo. Perdón, ahorita el sistema de impuestos como tal es el problema. No es que mi conexión sea la mala o la trucha, sino que por alguna razón está así un poco más lento de lo normal. No se preocupe, licenciada. Recuerdo que nos había hablado en una clase sobre Sí, las notas. sí, exactamente. Justamente la que le estaba haciendo PIN es donde usted tiene que poner, porque eso es una devolución, una rescisión, entre comillas, más o menos que le están devolviendo su contrato, digamos, le están anulando, entre comillas. Lo que pasa es que no le van a anular ni le van a devolver, simplemente va a haber una reposición, si quiere, de la factura, pero tiene que ir en esa casilla expresada de esa manera para que usted no pierda, ¿sí? Es respecto a eso. Ya, eso tendría que serlo en la declaración de marzo, ¿no? Sí, en la de marzo, porque su nota de débito crédito lo va a hacer en marzo, no lo va a hacer en otra fecha, digamos. Sí.
Y esto, licenciada, es necesario que vaya impuestos a hacer este tema de la modificación de la declaración de la nota, o yo lo puedo hacer. No, no. La declaración como tal, la de marzo, si la declara con la nota de débito crédito, no tiene mayor problema. No hay mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque impuestos no está perdiendo bajo ninguna circunstancia. De hecho, está ganando 1.500 adicionales. ¿Por qué no se está generando una nueva transacción? Simple y llanamente, usted va a anular, entre comillas, una factura que no va a anular, sino que simple y llanamente va a recuperar su débito fiscal para luego emitir nuevamente esa factura. Tampoco va a ser un inconveniente como tal para su cliente. Simple y llanamente le va a recordar que por favor cuando haga su bancarización no olvide emitir las dos facturas y poner con relación a al documento de pago ese cheque. Y tener claro, obviamente, la nota de débito crédito siempre bien resguardada, porque ese es, si quiere, el nexo entre ambas facturas. Y porque ambas facturas tienen el mismo número o el mismo código de trámite de transferencia bancaria o de cheque. Ok, licenciada. Y una consultita más en cuestión para que ellos presenten la factura al ABC, ¿cuál debería ir correspondiente? La ¿La de última, marzo? la de marzo, ya no la La de anterior. marzo. Ujú. Ya, está bien, licenciada. Muchas gracias. No se preocupe, para eso estamos. Ahora sí, Rolando Chambilla nos pregunta lo siguiente. Dice que es nuevo en el área. Mm, si por alguna razón me olvidé de registrar una factura que es relacionada con el negocio en los LCBs y el formulario, ¿cómo sería el tratamiento de esta factura? Bueno, si no lo ha declarado, si es una factura de ventas y no lo ha declarado y no lo ha dicho ni en el LCB ni en el formulario, puede rectificar a ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una factura de venta, va a aumentar el débito fiscal y el IVA, mire, el IT, y entonces para impuestos eso es válido, puede rectificarlo, ¿ya? Ahora, si la factura es de compras, ya no la puede rectificar. La puede registrar, sí, pero como una factura en no deducible. Ahora, si quiere que sea deducible ante impuestos ese gasto, por ejemplo, no sé, usted ha pagado, se ha olvidado o no le han entregado la factura a tiempo de un servicio de alquiler, digamos, ¿ya? Para que usted pueda validar esos 5.000, digamos, por alquiler, por la factura que le han emitido y que usted ha recibido fuera de plazo, lo que va a tener que hacer es pagar retenciones sobre esa factura, tratar la factura como si fuera un recibo y de esa manera, por lo menos, sí va a ser deducible ante impuestos nacionales para el cálculo del IUE. Recordemos que no solamente los documentos fiscales sirven para hacer la deducción tributaria del IVA, ¿sí? El IVA y el IT, sino también para hacer los cálculos para el tema de lo que es el IUE. Si usted deja la factura de compra sin ningún tipo de rectificación, ni tampoco hace ningún otro tipo de pago adicional del impuesto, porque ya no lo puede meter al LCB ni al formulario 200 esa factura de compra. ¿Por qué? Porque va a aumentar su crédito fiscal. Si aumenta su crédito fiscal, esta rectificación tiene que ser aprobada por impuestos. Entonces, hasta que usted le aprueben la factura, la fiscalización, puede pasar meses. Y en el peor de los casos puede terminar con facturas depuradas. Entonces, lo más conveniente, si es que la factura es importante por un importe bastante alto, hacer una, un pago de retenciones, IT, IUE o RCI, según corresponda, y así, por lo menos para el IUE, sí va a ser deducible. Si usted mantiene la factura, la registra contablemente, pero no hace ningún tipo de pago ante impuestos, ese gasto se considera no deducible para el IUE. No sé si está clara la idea, Rolando, o tal vez quieres que te amplíe la idea. Buenas noches, licenciada. Sí, Soy Rolando. sí. Buenas noches. Tenía una duda. Alguna vez, como le dije, soy nuevo en el área, Ujú, pero alguna vez he ido a hacer como una especie de pasantía. ujú, Entonces, me pasa que me he olvidado, digamos, meter una factura de compras. ya. Y la contadora de ahí me dijo que no, no te preocupes, esto va a servir para el IWE, así lo guardaba. Y no sé si eso es normal. Claro, no lo registraba.
Solo lo guardaba nomás y para el IWE, para fin de año va a servir, me decía, y esa duda tenía, licenciada. Lo que pasa es que sí puede servir para el IUE, pero solo en caso de que se haya pagado la carga impositiva. ¿Cuándo se considera válido un gasto para impuestos con respecto al tema del formulario 500, el IUE? Se considera válido el gasto cuando tiene relación con la actividad de la entidad y cuando tiene el respaldo documentario suficiente, ¿sí? Es decir, que hay dos temas que debe cumplir. Uno, que tenga relación con tu actividad grabada. Y dos, que tenga un documento, una documentación de respaldo, ¿sí? Una factura que no ha sido registrada en el formulario 200 ni enviada en el LCB puede ser tomada como válida para el IUE. Sí puede, pero tiene que cumplir con ambos, relación y haber cumplido con todas las obligaciones legales pertinentes. Ciertamente no ha cumplido con el pago del IVA, ¿no? No ha sido, no ha cumplido con toda la legalidad o la formalidad. El otro camino para hacerla válida, es decir, para que la tomen como válida, es que usted haga las retenciones sobre esa compra y la misma se encuentre como si fuera un recibo, ¿sí? Es decir, que digamos la factura era por, digámoslo así, y digamos era, no sé, material de limpieza, digamos. La factura era por 5,000, digamos. Entonces, ha salido, acá viene el crédito fiscal. Aquí debería venir el crédito fiscal y aquí la salida de bancos, ¿no ve? Pero esto no ha sucedido, ¿no ve? Porque esta era la figura que tenía que haberse corrido. Pero esto no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que se olvidaron, no sé, cualquier cosa pasó, ¿no? Entonces ponemos el material de limpieza. Como ya han pagado los 5,000, entonces mantiene los 5,000, ¿sí? No, perdón. Vamos a poner acá bancos. Va a salir los 5,000 de bancos. Pero ahora, el material de limpieza para ser válido necesita un documento de respaldo. La factura es un documento de respaldo solo cuando se hace el tratamiento contable apropiado y cuando se cumple la normativa. Si no se ha cumplido la normativa, entonces no es válido. Lo que se tiene que hacer son retenciones. IUE, digamos, y retenciones. IT. IUE es 12,5%. IT es 3%. Material de limpieza, bajo este concepto, va a ser 100%. ¿Sí? El gasto se va a contabilizar el 100%. A esto le llamamos gross-in-up, ¿ya? Tenemos esto. Y nosotros lo que hacemos es dividirlo entre esto. Vamos a poner ¿ya? Y vamos a sacar. Y si tú te fijas, es el mismo importe, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque tú ya has pagado efectivamente esto. Esto no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el gasto. Y obviamente vas a tener una carga tributaria adicional. Esto para que tu gasto sea válido ante el IUE. Si tú no haces esto, puedes ponerlo como gasto deducible para el IUE. Eso no es un problema. Pero si en algún momento vienen y te fiscalizan, te van a preguntar qué documento de respaldo, qué validez tiene este gasto. ¿Cómo vas a validarlo? ¿Ha cumplido la normativa? ¿Es una factura? Sí. ¿Has hecho la declaración? No. Para impuestos esto va a ser como un gasto considerado como no deducible porque no ha cumplido con toda la línea, si quieres, de su registro. Aunque objetivamente hablando, no ha habido ningún tipo de falencia o de algún efecto negativo para impuestos. ¿Por qué? Porque impuestos no ha, no ha perdido, si quieres, estos 650.
pero para impuestos no va a ser válido si acaso te fiscalizaran. La idea es esa, ¿no? Si te fiscalizan, van a validar todas tus operaciones y si algún documento no está cumpliendo con el marco normativo regulatorio, es probable que te lo depure, ¿sí? Ahora sí estaría clara la idea, Rolando. Sí, licenciada, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a usted por la pregunta. Entonces, vamos acá. Y la última. ¿Se puede presentar rectificatorias en la plataforma del Ministerio de Trabajo? ¿Sí o no? Ya bueno, su silencio me corrobora lo que ya pensaba. No, no pueden hacer una rectificatoria en la plataforma virtual. Lastimosamente, la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo es cierto que es bastante accesible y bonita y simple, digamos, en su manejo, pero también al tener tanta simpleza, no permite hacer nada más que la declaración, ¿sí? Ay, se nota que está lenta el Servicio de Impuestos Nacionales. Lo bueno o lo interesante de la oficina virtual de Ministerio de Trabajo es que está directamente relacionada con la oficina virtual de Impuestos Nacionales. Entonces, cuando nosotros queremos ingresar, usa como base el servidor, si quieren, de impuestos. Y como verán, ahora está tardando. Pero bueno, volviendo al punto, no pueden hacer una rectificatoria. Lastimosamente, virtualmente no se puede. La única manera de hacer las rectificatorias de impuestos de la oficina virtual del Ministerio de Trabajo es mediante un formulario físico. El formulario que ya habíamos visto, de hecho, y que está colgado en su plataforma. ¿Sí? Entonces, no lo olviden. No se puede hacer rectificatorias en el Ministerio de Trabajo. Al menos no de manera virtual y no de momento. Eventualmente yo estimo que sí se va a poder hacer todos los trámites, incluso yo espero, la verdad es un anhelo para personal que tengo, que se pueda hacer todo el trámite, todos los trámites, finiquitos, pago de quinquenios, pago de indemnizaciones, em, incluso la misma baja del Ministerio de Trabajo, presentación de planilla de primas y todos los otros trámites que no son demasiados, que se hacen de manera presencial todavía. Incluso la presentación fuera de plazo, que también está bien, el límite para la presentación es 15 de cada mes, perfecto, no hay problema, pero es moroso, es cansador y es un poco inútil ir a hacer el trámite físicamente cuando tal vez podríamos hacerlo virtualmente, ¿no? Yo espero que en algún momento se optimice mejor y se logre hacer eso, ¿no? Bueno, entonces espero que con esas aclaraciones esté más claro bueno, lo que he querido hacer con el diagnóstico, con la evaluación de la anterior semana. ¿Hay alguna otra consulta que tuvieran? ¿Alguna duda tal vez? Sigue sin querer conectar. Ya, bueno, muy bien. Ya, creo que no vamos a entrar ahí. Eso sería con respecto al repaso que quería tener con ustedes al respecto de la evaluación que hemos tenido. Esos fueron los puntos más débiles, si quieren, dentro de su evaluación. Eso no quiere decir que todos hayan respondido mal o que todos, no, sino que era lo que tenía más debilidad en función de lo que vi. Hay cosas que ustedes, claro, la tienen bien clara y eso me alegra muchísimo. Y hay estas cosas que acabamos de revisar, recalcar, recordar, son puntos que tenían flacos, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Mm, ¿O hay alguna consulta que Licenciada, tengan? buenas noches. Dígame. Yo sí tengo una respecto al tema del Ministerio de Trabajo. Ok, dígame. Mm, en mi trabajo no estamos afiliados, no nos hemos inscrito a los ROE, Ya. pero sí a la Caja Nacional de Salud. ¿Hay alguna multa o algo si me quiero inscribir ya? ¿Tengo algún problema? De momento no. Al inicio sí, de hecho la multa era 1.000 bolivianos por no haberse registrado, pero ahora simplemente tiene que ingresar a la página. Ah, mira, tiene entrado. Simplemente tiene que ingresar a la página
y realizar la inscripción, poner su NID, poner su usuario, su clave de impuestos nacionales, inicia sesión y automáticamente le va a salir el cuadro para que usted ponga primero si tiene matrícula de comercio, si no la tiene, usted tiene que llenar automáticamente los datos y va a ir llenando paso por paso los datos personales o los datos de la ubicación, los datos del representante o de la persona que está representando legalmente y el nombre comercial de la entidad, además de la dirección y el número de contacto. Antes sí había multa, pero ya no. Puede inscribirse porque ya no hay esa multa. Ya, mi duda era respecto a que si la empresa de personal está funcionando desde el 2018 y ya estamos inscritos en las AFPs desde el 2018 y en la Caja Nacional de Salud, pero no nos hemos inscrito en el Ministerio de Trabajo. Ok. Eso sí, yo creo que sí va a meritar multa. Es 1.000 bolivianos, era 1.000 bolivianos. Estimo que no ha subido ni ha bajado eso, porque la multa fue cancelada para aquellos contribuyentes que no tenían empleados o que habían tenido empleados después de que se ha abierto o antes de que se abriera la oficina virtual. Y la oficina virtual justo se abrió el 2018. Ese fue el año que empezó. Entonces, sí le pueden observar. Como le digo, la multa es de 1.000 bolivianos. Entonces, que yo recuerde, la normativa solo manejaba una única multa, no manejaba una escala de multas, sino solo una única multa de 1.000 bolivianos por el registro fuera de plazo, porque usted sí tiene trabajadores. Ahí está el problema. Si no hubiera tenido trabajadores, entonces no hubiera tenido ningún tipo de inconveniente. Podía haberse registrado así normal. De hecho, yo creo que si usted se registra, ingresa, va a ingresar normal, pero en algún momento le va a llegar la notificación por su multa de 1.000. Ya, eso es uno. ¿Y va a haber algún tipo de multa por no presentar planillas si no estamos inscritos al ministerio? No, no hay multa por la ley. En el caso de la normativa general es prospectiva. Ahora, yo tengo entendido que la normativa laboral, no administrativa laboral, sino laboral, es retrospectiva, es decir, que puede ir hacia atrás, como cuando nos hacen los incrementos salariales. Y no es desde mayo para adelante, sino es a partir de mayo y de todo el año, ¿no ve? Pero en este caso no es un tema de favorecimiento hacia el empleado. Por eso no aplicaría tanto la parte de la normativa legal laboral, porque no le estás beneficiando al trabajador haciendo la presentación de sus planillas. No hay un efecto positivo directo. Por lo tanto, la normativa reciente va a aplicar multa en el caso de que tú te registres y a partir de ese momento para adelante ya tienes que hacer tus presentaciones mensuales como te solicita. Ahora, mira, el lunes ya es 15. Si tú quieres hacer esto, puedes registrarlo mañana, ver si va a ocurrir, si te va a llegar alguna notificación o mensaje, porque hay una partecita de notificaciones, y hacer el pago ya sea mañana o el lunes y el lunes ya presentar tu primera planilla. Estimo que como no te has registrado en el ministerio, el ROE tiene que salir con la fecha con la fecha de mañana, si es que lo haces mañana. Y los plazos de los cumplimientos de tus obligaciones corren a partir de ese día para adelante. No de manera retrospectiva, porque como te digo, si bien la materia laboral, en tema laboral legal, te dice de que es retrospectiva, pero cuando beneficia al trabajador. En este caso, la presentación de planillas no beneficia al trabajador, beneficia al Estado. Sin embargo, eso no tiene nada que ver de su carácter retrospectivo. Entonces va a ser prospectivo. Tendría que ser prospectivo, no podría ser retrospectivo. ¿Sí? Ya, gracias. No te preocupes, está clara la idea. Lo importante es eso, que esté clara la idea.